Gracias por aceptar esta llamada telefónica. Si bien cada uno ve por sus intereses, pero ¿cómo afectaría al sector laboral ecuatoriano y particularmente aquí en Quito una paralización del transporte público? Buenos días. Buenos días. Yo creo que cuando no se atiende a los distintos sectores sociales, no nos queda otra cosa que ver los mecanismos de lucha y de acciones que tenemos los distintos sectores para el tema de hacer escuchar nuestras propuestas y nuestras alternativas para salir adelante. Sería bueno conocer sobre el tema de la paralización del transporte. Tengo entendido que es por un incremento de los pasajes. Sí, efectivamente el sector transportista está planteando una duplicación de las tarifas de 25 a 50 centavos. Mire, eso ha sido por años que se ha venido discutiendo. Los trabajadores, los sectores sociales hemos planteado de que eso no es oportuno. Primero debería mejorarse la calidad de servicio que dan algunos usuarios, algunos transportistas, tanto en el tema de la capital como también a nivel provincial y nacional que prestan estos transportistas, y luego ver si es que existe la posibilidad de incrementar. Yo creo que en los actuales momentos, frente a una cantidad de miles de trabajadores que han sido despedidos, frente a las condiciones que estamos viviendo hoy y frente a la misma política que viene implementando el gobierno como tal de afectar a los trabajadores y a los pueblos, no sería correcto fijar un incremento en el tema de las tarifas de los transportes. Claro que esto tiene que ser definido en las próximas horas, en los próximos días por el gobierno local, por el alcalde Jorge Yunda. Vamos a estar pendientes de lo que suceda. Entremos en materia, por favor, José Villavicencio. La ley humanitaria ya está en vigencia, ya está en el registro oficial. Las disposiciones laborales, de hecho, no necesitan una reglamentación. ¿Qué es lo que va a hacer el sector sindical al respecto? Es evidente para los ecuatorianos que el día lunes ya se publicó en el registro oficial la ley de la deshumanidad, no la ley de humanitaria, porque nosotros certificamos que de humanitaria no tiene absolutamente nada. Adicionalmente a eso se ha publicado la ley de la trampa, de la mentira, del engaño, de la corrupción, porque es evidente que esa ley fue aprobada con 74 votos producto de las maniobras perversas que hicieron entre el Ejecutivo y el Legislativo para que se pueda aprobar esa ley, que si retrocedemos un poco, el elemento fundamental del proyecto de ley era poder recuperar recursos para enfrentar el tema económico y el tema sanitario en nuestro país. Pero al final del día lo que se hizo es cumplir una vieja aspiración en el tema de la flexibilización laboral en el Ecuador. Y entonces, más allá de las observaciones que hizo el presidente Moreno, las 32 observaciones del veto parcial y que la Asamblea se allenó a 22, no cambia la esencia de la ley. Sigue siendo una ley que vulnera los derechos de los trabajadores, sigue siendo una ley que flexibiliza la relación laboral en el país, y entonces en los hechos, en la práctica, la esencia de la ley es la misma, y lo que se ha hecho es cumplir una vieja aspiración de los grupos económicos de aprobar la flexibilización laboral. Porque el hecho de reducir el contrato emergente, tanto parcial como ordinario, a un año, que podrá ser renovado por un año más, no cambia la esencia y el contenido de la ley como tal. Entonces es evidente que los trabajadores en los próximos días anunciaremos la presentación de las demandas de inconstitucionalidad de esta ley, pero también anunciaremos las nuevas acciones contra esta ley, contra la misma política del gobierno en el tema de defender la seguridad social, que es otro tema que está crítico, y el tema del combate a la corrupción. Desde nuestro lado vamos a continuar con nuestras acciones. José Villavicencio, ¿cómo asimilar este planteamiento que usted señala de que el gobierno pues ha cedido a las pretensiones, suponemos, del sector empresarial, si además los empresarios también están promoviendo una demanda de inconstitucionalidad de la ley humanitaria? El doble moral existe en las cámaras de nuestro país, existe en los grandes grupos económicos y en el gobierno. Eso es obvio. Y entonces hoy plantean que van a presentar una demanda, pero solo a un artículo, que es a la interpretación del artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo, que la Asamblea hizo una interpretación y que con eso pretendió lavarse la cara sobre el resto del contenido de la ley.
El tema es el siguiente, de que nosotros desde el inicio dijimos de que los empresarios, el empleador estaba aplicando inadecuadamente el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, que dice que solo podrá aplicarse en el tema de inundaciones, de catástrofes, de terremotos, y cuando sea afectada la infraestructura como tal o físicamente la empresa. Y en los actuales momentos el pueblo es testigo, los trabajadores somos testigos que la empresa físicamente no ha sido afectada. Y en ese elemento entonces hace la Asamblea la interpretación de que en el tema de fuerza mayor será considerado cuando la empresa cierre en su totalidad. Y entonces los empresarios lo que van a hacer es demandar solo a ese único artículo en especial que dice que les afectaría. En los hechos, entonces, ellos no querían una ley para generar empleo, como se dijo, por eso yo decía que es la ley de la mentira, para proteger el empleo, sino que querían una ley para seguir despidiendo, y es lo que va a continuar, porque la ley no es que va a proteger los empleos, no es de que va a reactivar el aparato productivo, como se ha dicho desde el Ejecutivo. Entonces, es una ley de la mentira, del chantaje, que van a seguir los despidos, que van a seguir las afectaciones, y el único que va a ser afectado al final del día es quien genera la riqueza en nuestro país, que es el trabajador. 6 de la mañana con 51 minutos en Impacto Informativo, el dirigente del Frente Unitario de Trabajadores, José Villavicencio. Pero en los sectores sindicales están considerando el debate legislativo, porque recuerde usted que el veto parcial estaba planteando una especie de puerta abierta, de que las empresas no necesariamente tenían que haber cerrado definitivamente, sino parcialmente, que un área de una empresa se hubiese cerrado como para seguir despidiendo a la gente sin la indemnización necesaria. En ese sentido, los legisladores pues lograron aunar 116 votos, 116 voluntades para cerrar esta especie de puerta abierta. ¿No lo considera así? Mire, yo ratifico de que eso que hizo la Asamblea de la interpretación del 169, numeral 6, lo que buscaba es lavarse la cara de los asambleístas luego de haber aprobado una ley que nosotros denominamos la Carta de la Esclavitud, la flexibilización laboral en nuestro país. Y entonces lo correcto que hubiera sido que la Asamblea apruebe de que los sectores se sienten a discutir, a dialogar de manera tripartita, que no lo establece el artículo 16, que violenta la Constitución en el 326, numeral 11, que dice que toda transacción en materia laboral será ante la autoridad administrativa o ante el juez competente. Hoy se aprobó un artículo de que las partes de carácter bilateral se pueden poner de acuerdo sin la participación de la autoridad, y que todos los acuerdos que antes tenían vigencia quedan sin sentido, sin una valía. Entonces es evidente, más el tema de las vacaciones, más el tema del contrato emergente, el tema de la reducción de la jornada de trabajo, que el trabajador podía tener ingresos hasta un 55%, en los hechos $220. Entonces la Asamblea lo único que buscó es pretender lavarse la cara con la interpretación del 169, luego de haber tenido el rechazo de los ecuatorianos producto de haber aprobado la Carta de la Esclavitud en contra de los trabajadores de nuestro país. Entonces nosotros decimos de que lo que hizo la Asamblea en la interpretación del 169 buscaba pretender justificar el contenido de la ley, que el resto de la ley es evidente que es perversa en contra de los trabajadores. José Villavicencio, pero ¿no se está considerando un hecho que es indiscutible, de que la pandemia vino y acabó con una buena parte de la infraestructura productiva? Usted tiene testimonios de la televisión, en las radios, en los periódicos, del mismo día de hoy, donde se puede observar que, vea, en el sector de restaurantes, la gente no acude, pues, no llega hacia esos centros. ¿Qué tienen que hacer los empresarios? Lamentablemente tienen que cerrar, y eso significa, pues, con el dolor del alma, que los trabajadores tienen que irse a la casa porque todos están perdiendo ahí. Mire, lo correcto era de que se apruebe una ley para que se haga uso en los hechos del tema tripartito, que nosotros lo hemos defendido durante décadas. Eso no ocurre. Dos, si hablábamos de un contrato emergente, nosotros lo planteamos a la Asamblea, que si un contrato emergente de 6 meses que podía ser renovado por 6 meses más, que su trabajo sea de lunes a viernes,
que si el sector, el empleador necesitaba que el trabajador labore sábado y domingo, no se iba a imponer el trabajador, porque el trabajador labora los sábados y domingos para mejorar sus ingresos, porque los mismos $400 que tiene del salario básico unificado ni siquiera le cubren el 55% del costo de la canasta básica familiar. Entonces, eso hubiera sido lo correcto, pero no hablamos de un contrato emergente, hablamos de una reforma tácita al tema del código laboral, en los hechos, en la práctica, y entonces lo correcto hubiera sido hablar del tema del diálogo social con la autoridad competente, hablar de un contrato emergente y que las partes se pongan de acuerdo con la autoridad presente. Sin embargo, eso no existe. Y en los hechos va a continuar en lo que ya ha venido pasando. O sea, acepta reducción de la jornada, acepta reducción de las remuneraciones en las condiciones que el empleador le va a imponer, porque aquí se va a imponer la fuerza del más fuerte contra el más débil, que es el trabajador. Y usted conoce en los hechos de que si el trabajador no lo acepta, le van a decir, si no lo aceptas te despido, porque hay miles de trabajadores que quieren trabajar en esas condiciones. Entonces, lo adecuado hubiera sido eso. Lo segundo es de que nosotros ratificamos que la ley no va a generar el empleo, no va a reactivar el aparato productivo, no y entonces lo que había que hacer primero es ver los mecanismos, cómo fortalecer la economía en el tema turismo, en el tema del agro, en el tema de la construcción, en el tema de la pequeña y mediana industria. Y entonces el gobierno se llena la boca diciendo que ha recibido $1.800 millones. Y nosotros nos preguntamos dónde están esos recursos. ¿Por qué no se inyecta a la pequeña y mediana industria, que es que se genere empleo? Entonces, si es que usted dice de que o la ciudadanía o los asambleístas en particular y el gobierno dice que con esta ley se va a reactivar el aparato productivo y se va a proteger el empleo, nosotros decimos que el día de mañana va a pasar todo lo contrario, van a continuar los despidos, porque esa es la política neoliberal que está implementando el gobierno, porque no tenemos una economía sólida, fortalecida, para poderse activar luego de esta emergencia sanitaria el tema de la producción, el tema del empleo en nuestro país. Entonces, en los hechos, si no cambiamos de una política económica, de una política laboral en el país, vamos a seguir con estos debates, estas discusiones que lo hemos tenido durante décadas en nuestro país. 6:57 a.m, conversamos con José Villavicencio, dirigente del Frente Unitario de los Trabajadores. ¿Para cuándo ustedes plantearían la demanda de inconstitucionalidad de la ley humanitaria ante la Corte respectiva? El día de hoy, a partir de las 10 de la mañana, el Frente Unitario se reúne para discutir qué día vamos a presentar las demandas, en vista de que un poco ya dependería de los abogados que ya están elaborando la demanda, ya tienen casi lista, y también para anunciar las próximas acciones que haríamos a nivel nacional frente a lo que sigue pasando en el país. No está la ley humanitaria, continúan los despidos en el sector público a través de acuerdos ministeriales, como el 124, que se pretende sacar a los trabajadores del sector público con nombramiento. El tema de eliminar 10.000 partidas en el sector público que no serían reemplazadas, entre ellos alrededor de 4.000 en el sistema educativo y en el tema de salud, cuando hoy se requiere docentes, cuando hoy se requiere más médicos, más enfermeras para enfrentar esta emergencia. El gobierno lo que pretende es seguir eliminando las partidas en el sector público. Entonces, es evidente que la situación para los trabajadores y los pueblos es compleja frente a un gobierno que no está pensando cómo salir adelante en esta emergencia sanitaria, sino que en los hechos y como lo ha demostrado estos últimos meses es seguir cumpliendo con el Fondo Monetario Internacional, seguir pagando a los multilaterales en vez de garantizar comida, medicina y empleo para el pueblo ecuatoriano. Y adicionalmente, lo que usted anunciaba que tendremos próximos invitados es el tema de la seguridad social. Hoy se habla de reducir las pensiones jubilares, de incrementar los aportes, los años de jubilación, que ahora resulta que los afiliados tenemos que aportar para pagar el 13º y el 14º sueldo. La política neoliberal en el tema de la seguridad social sigue vigente, y en esta línea nosotros, el Frente Unitario, hemos planteado y hemos ratificado que el señor Jorge Water debe salir del IES porque no es una persona idónea para que maneje el patrimonio de los ecuatorianos. O sea, José Villavicencio, usted está hablando de nuevas medidas de hecho
quizá manifestaciones públicas o un paro nacional, algo parecido al de octubre pasado. Yo decía, el Frente Unitario discutirá el día de hoy a las 10 de la mañana y en las próximas horas vamos a anunciar las acciones, porque es evidente de que no podemos seguir callando frente a un sinnúmero de atropellos que están pasando en contra de los trabajadores. Es el momento de luchar contra esta ley en defensa del Instituto de Seguridad Social y para seguir combatiendo la corrupción, porque no es posible de que mientras el pueblo no tenga que comer se le sigan robando los recursos al pueblo ecuatoriano. Y entonces en los próximos días anunciaremos las próximas acciones que ejecutaremos las organizaciones del Frente Unitario junto a las organizaciones sociales de nuestro país.